Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 7 de febrero de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1923 cuando, en relación con un importante proceso electoral, un político que había nacido en Georgia afirmó: «Я считаю, что совершенно неважно, кто в партии будет голосовать и как. Наоборот, что израбичайно важно, кто и как будет посчитывать голоса». Lo que podría traducirse como: considero totalmente sin importancia quién o cómo votará en el partido, pero es extraordinariamente importante quién y cómo contará los votos. La afirmación, mezcla de pragmatismo y de cinismo, ponía de manifiesto una innegable realidad. En el curso de unas elecciones no basta con el hecho de votar para que haya democracia. Tienen que darse también otras condiciones, o de lo contrario, simplemente estaríamos sufriendo un fraude gigantesco. Entre las formas de ese fraude se encuentra, por supuesto, un recuento amañado de los votos, pero también cualquier condicionante ilegítimo en el proceso electoral. Al final, esas circunstancias son mucho más importantes en el resultado final que quién o cómo vota en unas elecciones. Por cierto, el político de Georgia se llamaba Iosif Vissarionovich Zhugasvili, más conocido como Stalin. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre golpes decisivos contra la libertad de expresión y la limpieza electoral en el seno de la Unión Europea. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Unión Europea acaba de crear un nuevo comité especial del Escudo Europeo para la Democracia. Segundo, la presidenta de este comité es la francesa Nathalie Loiseau. Tercero, Nathalie Loiseau es católica y madre de 4 hijos, así como encargada de las relaciones con la OTAN, con las naciones del Magreb y con el avance de la agenda homosexual en la Unión Europea. Cuarto, la tarea teórica de Nathalie Loiseau es defender las democracias de la Unión Europea, pero la realidad es que el plan del escudo europeo pretende liquidar los últimos residuos de democracia que aún existen en el seno de la Unión Europea. Quinto, alegando como excusa las supuestas campañas de desinformación rusas, la interferencia de Elon Musk en las elecciones alemanas y el referéndum sobre la Unión Europea en Moldavia, el comité especial se encargará de vigilar las plataformas digitales y las ONGs que operan en Europa y de orientar a los ciudadanos europeos sobre los medios a los que tienen que acudir. Sexto, el plan para esta más que innegable amenaza contra la libertad de prensa e información y contra la limpieza electoral quedará recogido documentalmente en el año 2026. Séptimo, este plan de supuesta defensa de la democracia, pero que en realidad pretende su liquidación, especialmente en lo que a la libertad de prensa y a la limpieza de las elecciones se refiere, ya fue impulsado por el Parlamento Europeo en un documento de 2024. Octavo,
Este documento reconocía que en la última década, una década por cierto iniciada con el golpe de Estado en Ucrania, había sido muy difícil controlar los materiales que aparecen en las redes sociales. Noveno. El Parlamento Europeo proponía, por lo tanto, trazar alianzas estratégicas que impidieran y controlaran la libre expresión en las redes, alegando que al suprimir esa libertad se defendían las democracias europeas. Décimo. Así, supuestamente, la libertad de expresión se iba a defender mediante el concepto de integridad de información, que no pasa de ser una forma de censura que choca frontalmente con el artículo 11, capítulo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 11. Partiendo de líneas de acción expresadas ya por el Parlamento Europeo en julio de 2024, ese control iba a pasar por una oleada de normas que controlen las plataformas online y los buscadores en Internet y que impidan la aparición de determinados contenidos. Duodécimo. Previamente, en 2020, 2021 y 2022, la Unión Europea había ya establecido un comité de control de los procesos electorales. 13. El citado documento europeo reconocía que el concepto de integridad de la información no constituye un cuadro analítico ya fijado y que carece de una clara definición, pero al ser un concepto en evolución, como se denomina literalmente en el documento, sirve para apoyar un ecosistema de información saludable y sostenible. 14. El documento reconocía también que no existe un acuerdo uniforme sobre la definición de integridad de la información. 15. El documento señala también que la desvinculación de Estados Unidos de un sistema multilateral bajo la segunda administración Trump podría crear un vacío para que China impulsara su sistema propio y reemplazara el orden mundial dirigido por Washington. 16. El documento apela a continuación a la Agenda 2030 que se vería favorecida por este control sobre los medios denominado integridad de información y que ya incluye entre sus metas el control del espacio digital. 17. Para alcanzar esa meta, el documento señala la necesidad de financiar a periodistas y de respaldar a entidades de la ONU, estatales y particulares para impulsar la Agenda 2030 y eliminar la información contraria a la misma. 18. La denominada integridad de información, que no pasa de ser un eufemismo para la censura de medios y en especial de aquellos que se alojan en Internet, tiene también un papel destacado a la hora de la celebración de elecciones de acuerdo con un programa ya lanzado en el año 2022 por Naciones Unidas. 19. Ese programa pretende limitar las informaciones que aparezcan durante las elecciones, proporcionar mayor poder de intervención en los procesos electorales a los dueños del sector tecnológico, desarrollar literalmente recomendaciones y guía efectiva para las elecciones y coordinar respuestas a las informaciones que no se desea que lleguen al pueblo. 20. Esta injerencia electoral, que limita la capacidad de recibir información de los ciudadanos y a la vez los inunda con una información que modele su voto con la ayuda de los grandes colosos de plataformas online, tiene un antecedente confeso en la denominada Iniciativa para reforzar la democracia de la OCDE del año 2022, que estableció ya un hub para la integridad de información. 21. De hecho, el informe de la OCDE del año 2024, titulado Facts, Not Fakes, apuntaba a lanzar espacios de integridad de información que fortaleciera la fabricación de sociedades abiertas, uno de los conceptos más peligrosos y liberticidas impulsados por George Soros. 22.
Entre sus principales recomendaciones, este informe contenía el de elevar las medidas de gobierno y de arquitectura institucional para sostener la denominada integridad del espacio informativo, una de cuyas metas es evitar la desconfianza que los ciudadanos puedan sentir hacia el poder y los políticos. 23. En noviembre de 2024, la OCDE invitó a los accionistas de los medios, a los periodistas, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a académicos, a ciudadanos, a organizaciones internacionales y a expertos de los gobiernos a sumarse a esta iniciativa para limitar la libertad de expresión. A esto se sumaba también el control de las elecciones y la financiación de los medios de comunicación que apoyaran estas prácticas. 24. Estas acciones están relacionadas de manera expresa con el deseo de determinar los resultados electorales y así más de la mitad de los gobiernos de los 41 países que tuvieron o se prepararon para tener elecciones nacionales, invirtieron en someter la información a estos criterios en cooperación con compañías tecnológicas. 25. A continuación, el documento del Parlamento Europeo señala como países ejemplares en la aplicación de estos principios a Canadá y a Letonia, y como precursora importante a la primera cumbre para la democracia celebrada por Joe Biden en 2021. 26. De ahí surgió la Declaración Global sobre Integridad de la Información Online en septiembre de 2023, que fue respaldada por 36 países, de los que 18 pertenecían a la Unión Europea, más Estados Unidos y el Reino Unido. La citada declaración enfatizaba el control de los algoritmos de las plataformas en Internet. 27. En esa misma línea, en mayo de 2024, Joe Biden colocó este control de los medios, de nuevo denominado con el eufemismo de integridad de la información, entre sus prioridades. 28. El control de la información con finalidades políticas se había probado apenas unas semanas antes, en abril de 2024, en los Balcanes occidentales, pero contaba con antecedentes desde el año 2015 en el seno de la Unión Europea, con la finalidad de evitar que pudieran publicarse informaciones alternativas en relación con el golpe de Estado de Ucrania y la intervención de la OTAN en ese país. 29. En estos momentos, esa censura de la información ya actúa, según señala el documento, en el sur de Europa, los Balcanes occidentales, China, el África subsahariana y la política militar. 30. A continuación, el documento reconoce que en esa labor de control de la información, la Unión Europea trabaja en estrecha coordinación con la OTAN y el G7. 31. Todos estos pasos, de enorme relevancia, condujeron en julio de 2024 a que Ursula von der Leyen propusiera en el seno de la Comisión Europea un escudo europeo para la democracia, que consistiría fundamentalmente en controlar la información y las elecciones. 32. Esa consigna fue transmitida a la alta representante, la estonia Kaja Kallas, y al comisionado para la defensa y el espacio, el lituano Andrius Kubilius, insistiendo en fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. 33. El documento del Parlamento Europeo reconoce a continuación que pueden producirse desafíos por parte de la nueva administración Trump, que podrían no aceptar el control del ámbito digital y que tampoco es favorable a que se financie a los denominados fact-checkers. 34. A continuación, el documento señala el trabajo de la Unión Europea en coordinación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Y 35º, el verdadero rostro de estas iniciativas puede verse en las declaraciones del antiguo comisario europeo Thierry Breton, que reconoció públicamente en un programa que la Unión Europea había anulado las elecciones en Rumanía porque el resultado no era el deseado y que haría lo mismo en Alemania si la Alternativa por Alemania ganaba las elecciones. Para mucha gente, el simple hecho de votar, de que existan distintos partidos políticos, de que estos se enfrenten entre sí, constituye una prueba irrefutable y suficiente de la existencia de la democracia. La historia muestra una y otra vez que no es así. La manipulación de los medios de comunicación para orientar el voto, la limitación de acción dirigida contra algunos partidos, el recuento fraudulento de los sufragios y, por supuesto, la anulación de las elecciones cuando el resultado no es el que conviene a las oligarquías, son solo algunas de las conductas que vacían de contenido la palabra democracia y que convierten determinados procesos teóricamente democráticos y electorales en una asquerosa farsa. Si en el pasado, en algunas de las dictaduras del este de Europa, había elecciones, había pluralidad de partidos e incluso había representación de los mismos en los parlamentos, pero no existía democracia, era por la simple razón de que la libertad de expresión estaba controlada, de que el recuento honrado de votos brillaba por su ausencia y porque en el caso de haber triunfado electoralmente un partido de la oposición, las elecciones habrían sido anuladas. Lamentablemente, ese es el panorama que de manera inexorable se está imponiendo en una Unión Europea totalmente sometida a los dictados tiránicos de la agenda globalista y de la OTAN, con todo lo que eso significa de propia autodestrucción. El hecho de que la resistencia ciudadana sea cada vez mayor frente a fenómenos como la inmigración descontrolada, como la vacunación obligatoria, como la destrucción de la agricultura y de la ganadería o como la guerra de Ucrania, han determinado desde hace años una política de censura de la libertad de expresión y de imposición de un relato oficial en la línea de las acciones de George Soros, cuyas entidades han colaborado con entusiasmo en esa agenda liberticida. Esa política de matar la libertad, respaldada calurosamente por un presidente como Joe Biden, se ha podido asegurar el éxito hasta ahora. La censura y prohibición de los medios de comunicación, la imposición de relatos oficiales que no tardan en revelarse como totalmente falsos, la perversión de los procesos electorales e incluso la anulación de elecciones, los atentados contra políticos disidentes y las revoluciones de colores cuando la población de un país ha decidido abandonar el redil, han pasado a ser fenómenos comunes en una Europa que todavía pretende ser democrática. Si se atenta contra el primer ministro de Eslovaquia, si se presiona inmisericordiamente al gobierno húngaro, si se anulan las elecciones en Rumanía, si se organizan movimientos subversivos en Georgia, si se producen injerencias electorales en Moldavia, si se amenaza con anular las elecciones alemanas y, por añadidura, si se imponen relatos falsos a través de las furcias mediáticas, cabe preguntarse si es que queda algo de democracia en el seno de la Unión Europea. Y cabe preguntárselo especialmente ahora en que se sigue impulsando la sumisión total y absoluta a los dictados de la agenda globalista y de la OTAN, y en que para presentar las propuestas más odiosas y liberticidas se utiliza a politiquillos insignificantes de paisillos sin la menor relevancia y además plagados de corrupción como Lituania o Estonia. Ciertamente, al final, cada vez importa menos quién vota y cómo vota, porque el resultado ya ha sido decidido. Y si se sale de esos cauces, un atentado, una revolución de colores, una anulación de elecciones o un control férreo de los medios lo volverá al redil. Pero a eso, seamos sinceros, ya no se le puede llamar democracia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y no poco de ese dinero se ha utilizado precisamente para acabar con los últimos residuos de democracia que quedan en el seno de la Unión Europea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.